Por conectarse. El día de hoy vamos a compartir acerca de Jesús, el Alfa y la Omega. Pero antes déjeme compartirle de algo. Estamos más o menos a un mes del inicio de la Semana Santa. El inicio de la Semana Santa es el recordatorio de la pasión de Cristo en su última semana, antes de venir de morir por nuestros pecados. Es una fiesta o una celebración que a nosotros los creyentes debería sernos sumamente importante. No se trata solamente de playa, diversión, paseos, etcétera, sino debería ser un tiempo de preparación y un tiempo de recordatorio acerca de la inmensa bendición que tenemos de conocer a Cristo como nuestro Señor y Salvador, aquellos que ya lo conocemos. Y para los que no le conocen, es también una oportunidad de conocerle, de reflexionar en todo lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. La palabra en Juan capítulo 17, versículo 3 dice que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y de tal manera que la vida eterna es conocer a Dios y conocer a Jesucristo. Y Juan 5:39 también nos enseña: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Está hablando Jesús. Y lo que estos dos pasajes nos están hablando de la importancia de que usted y yo escudriñemos las Escrituras y encontremos a Cristo en las Escrituras. ¿Por qué? Porque ello es la vida eterna. Jesús no simplemente vino a morir por nuestros pecados. Jesús vino no solo a morir por nuestros pecados, sino vino para que tuviéramos vida eterna, vida abundante, vida bendecida, vida en victoria. Y si no le conocemos a Él, no vamos a poder acceder a esa vida que Él tiene para cada uno de nosotros. Recordemos que Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús también nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Y qué significa? Que Él es el camino verdadero para alcanzar la vida eterna, y nadie llega a alcanzar la vida eterna si no llega al Padre, como lo dice también la palabra en Juan 17:3. Así que es importante reflexionar, prepararnos en este tiempo para hacer una celebración de la Semana Santa como debería ser realmente, un tiempo de madurez, de crecimiento espiritual, un tiempo de recordatorio y de celebración de lo que Cristo hizo por nuestras vidas. Es cierto que Jesús murió en la cruz del Calvario, pero resucitó, de tal manera que la Semana Santa debería ser una celebración de la vida de Cristo que nos fue dada por Él en la cruz del Calvario, y ahora estamos en Él. Y si estamos en Él, tenemos muchas bendiciones, tenemos muchas cosas que disfrutar estando en Él. Así que por ello estamos en este tiempo hablando de Jesús. Y en la palabra de Dios hay palabras, hay frases, hay oraciones, hay versículos, hay pasajes, capítulos, libros, etcétera, que nos revelan a Jesucristo. Jesús es el centro de la Biblia, y la Biblia, todo lo que la Biblia enseña, todo lo que la Biblia nos muestra, nos da ejemplos, gira alrededor de Jesús y alrededor de la salvación que tenemos en Cristo. Él es el centro de la palabra. En Juan capítulo 1, versículo 1, dice la palabra que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.
pero en Juan 1:14 también nos dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. De tal manera que la palabra es un reflejo de Jesús, que Jesús es la palabra encarnada y la palabra es un espejo de Jesús, y a través de la palabra conocemos a Jesús, conocemos la vida eterna, conocemos al Señor. Así que este debería ser un tiempo de preparación en la palabra para conocer más de Cristo. Es cierto que 1 mes o 2 meses no nos alcanzan para conocer todo lo que deberíamos conocer de Cristo, pero si no lo hiciéramos de todo, entonces conoceríamos aún menos de Cristo. Así que por eso en esta semana comenzamos a que las 3 perlas de la palabra están tratando acerca de Jesús y de la revelación de Jesús en la palabra de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Y hoy vamos a compartir acerca de Jesús como el Alfa y el Omega. En Isaías capítulo 44, versículo 6, la palabra de Dios dice: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Y el primero y el postrero se refieren al alfa, al alfa y al Omega. El alfa es la primera letra del alfabeto hebreo y la omega es la última, de tal manera que alfa y omega son símbolos de Dios. Dios es el alfa y Él es el comienzo de todas las cosas. Pero también Dios es el omega, el final de todas las cosas. Todas las cosas fueron creadas por Él. Todas las cosas subsisten por Él y todas las cosas son de Él y para Él, como nos enseña la palabra en Romanos capítulo 11, versículo 36. Dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. En el libro de Apocalipsis, las palabras alfa y omega se refieren específicamente a Jesús. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 11 dice, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. De tal manera que Jesús es el comienzo y el fin, el primero y el último, el alfa y la omega. Y lo es de la historia, y lo es del tiempo, y lo es de todas las cosas. Además de ello, Cristo dividirá la historia partiéndola en 2. Divide la historia humana en 2, en antes de Cristo y después de Cristo. El principio de una época y el final de esa época, y el principio de otra época y el final de otra época. Y también, así como Él divide la historia universal en 2 etapas, así también Él divide nuestras vidas en 2 partes. Una antes de Cristo y otra después de Cristo. Antes en la vieja vida y ahora en la nueva vida. Él es el final de la vieja vida y el principio de la nueva vida cuando estamos en Cristo Jesús. Como dice la palabra en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. Que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas fueron hechas nuevas. Y en Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24 nos recuerda que si estamos en Cristo debemos dejar atrás al hombre viejo, despojarnos del hombre viejo que está viciado conforme a los deseos engañosos de la carne y revestirnos del hombre nuevo que está creado por Dios en la justicia y santidad de la verdad. De tal manera que Cristo es nuestro alfa y omega en varios sentidos. Es no solo en el sentido del tiempo universal, de la historia universal, de todas las cosas, sino también en cuanto a nuestra vida. Por eso, la clave de cada momento es recibir es vivir nuestra vida desde Él. La palabra en Colosenses capítulo 3, versículo 3 nos recuerda que
Nuestra vida está escondida con Dios en Cristo. También Colosenses capítulo 1, versículo 17 nos enseña que Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Usted y yo subsistimos en Él. Él es antes de nosotros, Él nos creó en Dios y aparte de ello somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras que Él preparó de antemano para que andemos en ellas. Y la palabra en Colosenses 2:10 también nos recuerda que nosotros estamos completos en Él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad, de tal manera que todo nuestro tiempo está en sus manos. Y la palabra de Dios en Eclesiastés nos dice que hay una oración que dice: enséñanos a contar nuestros días con sabiduría, y eso significa contar nuestros días en Él, vivir nuestros días en Él, vivir nuestros días siguiéndole a Él, permaneciendo en Él, porque sin Él nada podemos hacer. La pregunta que deriva de este principio que vemos en la palabra de Dios, de que Él es el alfa y el omega, nos debería llevar a algunas preguntas. En la primera pregunta es: ¿ya se convirtió Él en la omega de nuestra vieja manera de vivir, del mundo, de la carne, del ego? ¿Ya se convirtió en el final de esa vida? Él ya se convirtió en el alfa de nuestra nueva manera de vivir en el espíritu. Si no ha sucedido, hoy es el tiempo de hacerlo. La palabra de Dios dice que busquemos al Señor mientras Él puede ser hallado. Eso significa que va a haber un tiempo en nuestras vidas en que no le vamos a poder hallar, por una parte. Por otra parte, la palabra de Dios dice en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 21, que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Y qué es invocar el nombre del Señor? Es orar desde el fondo de nuestro corazón, hablándole al Señor de que verdaderamente lo necesitamos en nuestras vidas, que hemos vivido vidas sin Él, que hemos vivido vidas fuera de su voluntad, vidas en pecado, que necesitamos el perdón de los pecados, pero que también necesitamos que Él venga a nuestra vida, que lo necesitamos no solamente como Señor y como Salvador. Y como dice la palabra en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, si alguno está en Cristo, si alguno viene a Él, no solo nos da potestad de ser hechos hijos de Dios, sino que todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, porque recibimos una nueva naturaleza, una naturaleza conforme al corazón de Dios, un nuevo principio. Dios cambia el tiempo y Dios nos da una nueva oportunidad. Por el otro lado, también otra pregunta que necesitaríamos hacernos es: si Dios y específicamente Jesús es el principio de cada uno de nuestros días. La palabra en el Salmo 63, versículo 1, dice: Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Y esto tiene que ver con los que ya hemos conocido al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, de comenzar nuestro día dándole honor, gloria, reconocimiento, alabanza, pensamiento, meditación a aquel en quien está escondida nuestra vida y aquel en quien estamos y que es la razón de vivir. Y igual, al final de cada uno de nuestros días, Él debería ser el omega de nuestros días. Eso implica meditar también en Él por las noches. Dice el Salmo 6, versículo 6: me he consumido a fuerza de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. Y por el otro lado, también la palabra de Dios dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces dormir tranquilo. Y el primer pensamiento que nosotros tengamos en la mañana, el primer objeto de nuestros pensamientos y de nuestra meditación en la mañana, va a marcar el clima espiritual de nuestro día. Y el
el último pensamiento de nuestra noche, el último objeto de nuestros pensamientos en la noche va a marcar nuestros sueños, de tal manera que si comenzamos la mañana buscando del Señor y terminamos el día buscando del Señor, tanto nuestro día como nuestra noche van a ser días y noches en paz y en bendición. Por el otro lado, también otra pregunta que nos deberíamos hacer es si Él es el principio de cada una de nuestras circunstancias diarias y si Él es el final también de cada una de nuestras circunstancias diarias, si Él está, si lo tenemos a Él presente en nuestras vidas, en todas las circunstancias de nuestra vida, en todos los momentos de nuestra vida. Recordemos algo, si estamos en Cristo, si somos salvos, estamos en Cristo. Si estamos en Cristo, necesitamos vivir en Cristo. Y si vivimos en Cristo, cada circunstancia de nuestra vida debería ser con su presencia, meditando en Él, buscando su dirección, buscando respuestas, agradeciéndole, bendiciéndole, alabándole, buscando tener comunión con Él. Por eso la palabra de Dios dice en Colosenses en 1 Tesalonicenses 5:17 que oremos sin cesar. Y orar sin cesar tiene dos consecuencias. Una la encontramos en 1 Tesalonicenses 5:16, que es que estemos siempre gozosos. Y la siguiente es en 1 Tesalonicenses 5:18, de que si nosotros buscamos al Señor pero ponemos nuestros pensamientos en el Señor todo el tiempo, vamos a darle gracias al Señor por todo y en todo. Y eso va a traer a nuestra vida fe, esperanza, gozo, en lugar de la queja que trae desesperanza, frustración, agobio, etc. Así que el Señor, si es el alfa y la omega, es para que Él esté presente en nuestras vidas y esté presente en todos los instantes, en todas las circunstancias, en todas las situaciones, todos los días, 24/7, como se dice ahora. Si el título de que Él es el alfa y la omega, o el omega, no es simplemente una nominación, un título o algo bonito que decir de Él, es que eso tiene un profundo significado y una profunda importancia para nuestras vidas. La palabra dice muy claramente en Juan capítulo 15, versículos del 1 al 5, de que nuestras vidas deben dar fruto para Dios y solo van a dar fruto cuando permanecemos en Él, y permanecer en Él es permanecer en su palabra. Así que necesitamos que Él sea el alfa y la omega de cada instante de nuestras vidas, que Él esté presente en nuestras vidas todo el tiempo, y eso trae una ventaja. Dice que la palabra que en su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Y la plenitud de su gozo es nuestra fortaleza. Y si nosotros nos deleitamos en Él, Él nos concederá las peticiones de nuestro corazón. Muy bien. Con esto hemos llegado al final de esta perla de la palabra. Muchísimas gracias por conectarse. Bendiciones para cada uno y los esperamos en la próxima para seguir compartiendo y edificándonos mutuamente en nuestra fe y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, que es la vida eterna. Bendiciones y un abrazo para cada uno.